Bueno, voy a hacer el video de nuevo. Bueno, fíjense, lo que habíamos estado comentando era acerca de cómo poder diferenciar distintos tipos de reacciones químicas, ¿no? Entonces, lo que habíamos visto era que nosotros sabemos algunas, pero bueno, probablemente nos pregunten, ¿sí? O nos puedan preguntar acerca de qué tipo de reacción química es. Entonces, fíjense. Un tipo de reacción puede ser las reacciones de síntesis. Entonces, ¿cuál es una reacción de síntesis? Bueno, cuando tengo dos compuestos, dos sustancias, y después de la reacción se obtiene solo una. ¿Sí? Entonces puedo llegar a tener dos, tres o lo que sea. En este caso es la formación de un óxido. Entonces tengo un metal, en este caso sodio, tengo oxígeno y se forma óxido de sodio. Entonces es una reacción de síntesis porque obtuve una sola sustancia. La inversa de esas son las reacciones de descomposición, es decir, que tengo una sustancia y por medio de temperatura o lo que fuese, se descomponen y se forman dos o tres sustancias. Entonces fíjense, síntesis es a partir de varias obtengo una y descomposición es a partir de una obtengo varias. Esta, por ejemplo, es la descomposición de la piedra caliza para la formación de óxido de calcio, que es la calviva. ¿Sí? Entonces se saca piedra caliza de la cantera, por ejemplo en Córdoba, en Vialet Macé, se saca, se calienta a 800 grados, se descompone, se forma esto que es la calviva, el óxido de calcio, y se forma dióxido de carbono que se desprende como gas. Bueno, la tercera de las reacciones, esta es la más conocida para nosotros, que es la reacción de neutralización. Ácido más hidróxido, sal más agua. ¿Sí? Entonces, en este caso tengo ácido nítrico, bueno, se forma una sal y neutralización porque el agua tiene pH 7, por eso se llaman reacciones de neutralización. ¿Sí? Pero son las de ácido más hidróxido, sal más agua. Otras que habíamos visto nosotros también eran las reacciones de combustión. ¿Sí? En orgánica sobre todo habíamos visto reacción de combustión cuando veíamos el caso de los combustibles y todo esto. Bueno, se necesitaba el combustible, el comburente, ¿sí? La energía necesaria, la chispa, el fuego, lo que fuese, y una vez producida la combustión siempre se generaba, en el caso de que la combustión sea completa, dióxido de carbono, agua y energía, tantas kilocalorías. ¿Sí? En este caso es la combustión del propano. Entonces, para tanto de propano necesito tanto de oxígeno, se prende fuego y se forma, si la combustión es completa, dióxido de carbono, vapor de agua y energía. ¿Sí? Otro tipo de reacción es la reacción son las reacciones de intercambio iónico. Esto es entre dos sales. ¿Sí? Entonces hay algún catión que tiene más afinidad con otro anión y viceversa. Entonces en este caso supónganse, tenemos sulfato de sodio y cloruro de potasio. Entonces lo que hay es un intercambio iónico, es decir, el catión de una va a parar con el anión de la otra. ¿Sí? Entonces acá yo tenía sulfato de sodio, voy a tener sulfato de potasio. Y acá tenía cloruro de potasio, voy a tener cloruro de sodio. ¿Sí? Estas se llaman de intercambio iónico. Entonces fíjense que lo único que pasó es que no se modificó el estado de oxidación o la valencia de los aniones ni nada por el estilo, sino que lo que hubo es nada más que un anión que cambió de lugar con un catión y viceversa. Otros tipos ya son un poco más específicas, son las reacciones de precipitación. Entonces acá me pueden poner que tal sustancia, supongamos ácido nítrico más cloruro de plata, más hidróxido de plata, se forma y me aparece una sal con dos flechitas. Esto es una reacción de precipitación. Esto quiere decir que es un precipitado. En el laboratorio, un precipitado es una sustancia que en el tubo de ensayo, cuando yo mezclé las dos cosas, en el tubo de ensayo al principio aparece una turbulencia y después todos los sólidos se van para abajo, se van para el fondo, precipitan. ¿Sí? Ustedes conocen el vaso de precipitados en laboratorio. Bueno, precipitado es esto. Los sólidos, ¿sí? Se van al fondo, decantan, van al fondo, precipitan se llama. ¿Sí? Y otra que puede llegar a pasar también es una reacción de desprendimiento, es decir, que yo tengo dos reactivos, este por ejemplo sería, bueno, en este caso yo anoté el cloro, pero podría ser con el bicarbonato de sodio y vinagre, ¿no? Y se va un gas, dióxido de carbono, en este caso se va un gas, cloro, entonces se anota con la flechita para arriba, ¿sí? Es una reacción de desprendimiento gaseoso, así como los sólidos precipitan, bueno, los gases se desprenden. Y finalmente
Vamos a ver la que nos interesa a nosotros, que ahora lo subimos en el próximo video, son las reacciones redox, ¿sí? Llamadas de oxidorreducción, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa reacción va a haber un elemento que se oxida, es decir, que aumenta su estado de oxidación, y otro que se reduce, quiere decir que disminuye su estado de oxidación. Entonces, en una redox o en una reacción de óxido-reducción, siempre va a pasar eso, va a haber una sustancia que se oxida y otra sustancia que se reduce. Puede ser que la misma sustancia se oxide y se reduzca, y puede ser que haya, supongamos, dos sustancias que se oxidan y una que se reduzcan, etcétera, etcétera. Pero en la mayoría de los casos siempre se da que una sustancia se oxida y otra se reduce, ¿sí? Hay un intercambio de electrones. Los electrones que cede uno en la oxidación los toma el otro en la reducción. Habíamos hablado que así funcionan las pilas, las baterías, por medio de reacciones redox que existen ahí adentro. Bueno, vamos a ver ahora el próximo video donde sí veamos los pasos necesarios como para establecer una redox.